Bueno, ya vieron que tienen examen el próximo miércoles. Sí. Bueno, Sí, así es. Sí, doctor. el segundo parcial, 2 de 5. El examen va a ser de 2 a 3 y media de la tarde. En este portal van a estar las instrucciones a esa hora. Nomás voy a repetir lo siguiente. Guía temario. Sección. Uh-huh. 50 parciales. Vamos con el segundo parcial. ¿Dónde está? Hay un examen final, quedará exento. La calificación mínima, bueno, en caso de tener al menos, ok, espérame, ¿dónde está la calificación sectorial final? No, pero ¿dónde está? Sección de tareas. Evaluación. Ajá, dos clases antes. Escala de calificaciones. Ok. Perdón, me desconecté, ¿verdad? Bueno, tengo un problema de red. Así es. Por si me desconecto, no se espanten. Va. Para tener derecho al examen parcial es necesario como un mínimo de 80% de asistencia y contar con el 90% de tareas entregadas. Así es que de las tareas que hemos llevado hasta ahorita, las personas que les falte una tarea por entregar, desde el último parcial, que fue el examen del día, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué fecha fue? Ah, sí. Es la tarea 10. No, aquí está examen 1. Fue el miércoles 23 de febrero. ¿Se acuerdan de eso? Sí, fue el examen. Sí. Bueno, a partir de esa fecha se toma en cuenta la segunda tanda de tareas. Las personas que tengan menos del 90% de tareas entregadas no pueden presentar examen. Así es que con una tarea que no han presentado o no entregaron, no tienen derecho al segundo parcial. Esas personas ya saben quiénes son. ¿Está clara en las instrucciones? Ni se molesten a entrar al examen. Está bien. Bueno, continúo. ¿Qué viene en el examen? Lo que hemos visto hasta lo que veamos hoy. Y va a ser dos partes, parte teórica y parte computacional. En la clase pasada vimos el principio operacional. ¿Para qué vemos el principio operacional? Muchos se preguntarán, ¿para qué dar estos antecedentes que es pérdida de tiempo? Bueno, déjenme decirles que no. Es el antecedente de teoría funcional de la densidad, que es la basada en los códigos de primeros principios, o es un método de primeros principios, que se llama, que está basado en los softwares de Quantum Expresso, Abinit, o VASP, o Castep, Win2, etcétera, 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 incluso hasta Gaussian. En la clase pasada vimos que hay un conjunto de estado base, en los que los elementos de la base tienen que ser ortonormales y ortogonales, tienen que cumplir este principio, que una base sea completa, y en el principio variacional nosotros encontramos que existe una energía mínima que tiene que ser menor o igual
al estado base. Es decir, yo puedo encontrar una solución aproximada encontrando por el principio variacional. ¿Qué consiste el principio variacional? Pues yo construyo un hamiltoniano, ¿sí? Donde va a estar normalizado, construyo el hamiltoniano, cuando propongo las funciones solución, tiene que ser en virtud de la solución del sistema. Ok, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, en este ejemplo, se constituye un ejemplo que la función de onda es de ese tipo, de E a la menos alfa R, donde alfa va a ser el parámetro que se tiene que parametrizar, la redundancia, pero es parametrizar el parámetro de tal manera, este parámetro mejor optimizado me va a dar un mejor valor de la energía mínima. Esa energía mínima que vamos a obtener de esta aproximación tiene que ser mayor o igual de la del estado base. No puedo obtener un valor exacto o menor que la energía del estado base. Es decir, hay una cota. Bueno, ¿en qué consiste? Ustedes saben, ya saben resolver, bueno, no saben resolver, de alguna manera la notación que ustedes conocen es la integral, pero sí saben que esta es la función de onda complejo conjugado, el laplaciano en la función de onda, se integra, encuentras este valor, ¿sí? Y se sustituye, encuentras la energía del parámetro, ¿sí? Encuentras cómo se encuentra la energía. La energía es el bra y el ket, hace sándwich, si lo quieren ver de esa manera, es un sándwich y aquí va el hamiltoniano, donde aquí van a ser las funciones base, las funciones que tú vas a proponer. En pocas palabras, se resuelven las integrales. En el caso de la energía cinética, aquí lo tenemos, este es el caso de la energía cinética. Lo que les decía, tienen que garantizar que debe estar normalizado, si no, no lo pueden hacer. En este caso, por eso, si se dan cuenta, aquí ya no viene el denominador, porque nosotros entendemos que satisface la condición de ortonormalidad, por lo tanto, este es un producto interno y esto vale una delta de Dirac, por lo tanto, una función delta, perdón, no de Dirac, por lo tanto, eso tiene valores ceros, un 0 o vale 1 o 0. Por eso, si es 0, no me interesa, entonces tiene que estar ortonormalizado, por lo tanto, esto vale 1. Ahora, así es como se resuelve. Quizá la notación de Dirac es un poquito más compleja, pero yo expando el hamiltoniano, ¿sí? Lo que hago se divide en dos términos, la parte de energía cinética más la parte de energía potencial. El signo sale de la integral, no me interesa, me va a quedar el bra de phi por un medio del laplaciano de phi. Aquí lo tenemos. El signo menos sale de la integral y esta es una constante, no le hace nada a la laplaciana, no le hace nada a la función base, a la solución, a la función de onda. Entonces me va a quedar el sándwich, el bra, que es phi, laplaciano cuadrado, laplaciano, me va a quedar el ket. Esa operación se llama producto interno y como se ve, eso es la integral. Este término que se llama bra, va a ocupar el término en el espacio, que es en el espacio de Hilbert, que es la proyección en el espacio de Hilbert, de la proyección del espacio de los kets. Esto es ni más ni menos que la función de onda complejo conjugada, ¿no? Entonces aquí van a hacer el complejo conjugado de esta función, que es la solución. Yo tengo que proponer la función de onda. O se propone. En este caso no te dice nada respecto a los parámetros. 2, 3, 4 son números reales, por lo tanto no lo puedes no se compleja conjuga. Pi es un número. Alfa, solo sabemos que alfa vive en los reales y la exponencial. Si te das cuenta, aquí no le pasa nada, al menos que tengas un término imaginario, si lo tienes que hacer el conjugado. Entonces tienes el laplaciano, tienes el mismo valor de esta cosa, pues lo único que se hace es sacar el laplaciano a esta cosa. Derivas respecto a quién? A R. Entonces, derivas respecto a R e integras y te queda este término. En el caso de la energía potencial se hace lo mismo. El segundo término es este bra más el término de la energía potencial. Lo mismo, aquí lo tenemos. Esto se llama producto interno. El signo menos no le hace nada al bra, no le hace nada al ket, por lo tanto sale y me queda menos el bra de phi por 1 entre r por el ket. Entonces, les repito, en la notación de Dirac es así el bra, en notación de ecuación diferencial, este bra es una función de onda, pero
conjugado, ¿sí? Y el 1 entre R pasa igual y me queda que el ket es la función de onda normal. Entonces lo que hago es sustituir la solución esta, perdón, aquí, aquí y aquí, y me va a quedar que es un producto y me va a quedar que es una gaussiana. Si se dan cuenta, la integral de menos infinito a infinito me va a quedar que es 1 entre R por la exponencial de e a la menos alfa por R al cuadrado, que es una gaussiana. De hecho, aquí sale el término gaussiano, que es 1 entre raíz de 2pi, ¿sale? No, 1 entre raíz de pi. Entonces, repito, no tienen que hacer nada más, simplemente es una notación, tienen que hacer esta operación, ambas operaciones, tanto energía cinética y energía potencial. Ahora, esos términos que tú encontraste, ¿sí me siguen? Digo, ¿sí me perdí un poco con el laplaciano, la verdad no entendí muy bien qué se hace ahí. ¿Ya llevó ecuaciones diferenciales, Rubén? Sí, pero no recuerdo haberlo revisado. Tal vez no fui ese día o algo pasó. Bueno, en el libro de Cetilin se habla que es el gradiente y que es el laplaciano. ¿O alguien que me diga que es el laplaciano? Es un operador. ¿Quién habló? Digan su nombre y me... Yo, Karina, que es un operador. ¿Y eso qué? ¿Qué significa que sea un operador? Pues es la segunda derivada, ¿no? Respecto a la posición. Bueno, Karina dijo, sí es cierto, la definición de laplaciano es un operador, pero ¿qué hace el operador? Y la laplaciano es la segunda derivada de la posición, más bien es en coordenadas, en este caso, radiales, ¿sí? Tiene que ser, en este caso son radiales porque es el átomo de hidrógeno, ¿no? Si fuera un sistema que tuviera ecuaciones diferenciadas, digo, variables o coordenadas x, y, z serían laplaciano en x, y, z. Rubén, repase o cualquiera, si no saben qué es un laplaciano, bueno, agarren un libro de ecuaciones diferenciales y hacer esa tarea. Ahora, entonces se resuelve el laplaciano, que el laplaciano lo contiene la energía cinética y tiene la energía potencial. Se resuelve la integral, que ya saben hacer en mecánica cuántica, eso es trivial. Ahora, este valor que yo obtengo es el valor promedio o valor esperado del hamiltoniano que me va a dar una energía, que es este valor. Pero esta energía va a estar en términos de una variable, que es alfa. Ahora, que este alfa va a ser el parámetro que se tiene que optimizar. Ahora, estos valores, esto es de la energía cinética y esto es de la energía potencial. Entonces, lo que yo tengo que hacer es minimizar o sacar el mínimo de esta función respecto a una variable. En este caso, es variacional porque la energía va a estar variando en términos de un factor que nosotros proponemos que se llama alfa. ¿Cómo se hace el mínimo? Como ustedes saben de su cálculo 1 de su carrera, es sacar la derivada respecto a la variable que queremos minimizar e igualarlo a 0. Entonces, una vez que tengas este valor, despejas alfa, que es 0.283, ¿sí? Y lo sustituyes nuevamente acá. Aquí ya no vas a tener alfa. El primer paso iterativo es encontrar este alfa. Una vez que hiciste este proceso, encuentras este valor. Este valor, lo que vas a hacer ahora, si te das cuenta, mira, ahora lo sustituyes acá, ¿sí? Si tú quieres, primero obtienes este valor de alfa, lo derivas respecto a alfa, lo igualas a 0 y encuentras este valor. Este punto 28.3 lo sustituyes acá, haces la suma y te va a dar que es aproximadamente menos 0.424. Ahora, el estado base del átomo de hidrógeno es menos 13.6 electronvolts. Entonces está muy lejos, está muy alto. Entonces, lo que se hace, aquí está, este valor de alfa se sustituye ahora en la función que se propone.
Entonces, lo que se hace, una vez que obtuviste como primer paso ese primer valor del parámetro alfa, es volver a hacer la misma operación. Entonces, si te das cuenta, para esta aproximación, a ver, para esta aproximación de esta función de onda, de esta aproximación, con esta forma del potencial, de la función de onda, perdón, con ese parámetro, la energía es de este valor. Entonces, fíjate, el valor exacto me está diciendo que es de menos 0.5 electronvolts. O bueno, creo que es unidades atómicas, creo que son unidades atómicas, no es electronvolts, perdón. Entonces, me está diciendo que la energía del estado base respecto a este valor de la energía que está con este parámetro es, bueno, ustedes ya llevaron probabilidad y estadística y discurso de análisis numérico, me pueden decir cuál es el error relativo de este valor respecto a este valor. Bueno, es relativamente regular. ¿Cuál es el criterio que digo regular? Tienen que ver cuál es su criterio de convergencia o error numérico. ¿Sí? Eso ya lo saben de eso. Bueno, si yo digo, quiero que tenga, si mi resultado solo tiene un orden de magnitud, un decimal, bueno, solo tomo el decimal, ¿no? Pero por lo general se toma 2 o 3, dependiendo de su experimento. Bueno, ¿qué quiere decir con este ejemplo? ¿Por qué me dio un resultado de menos 0.424 y 0.5? ¿A qué se debe? Se debe a que yo propongo una función de onda que es de este estilo, que es gaussiana. Entonces, el átomo de hidrógeno, ¿sí? La geometría o la simetría que tiene el átomo de hidrógeno es esfera y se resuelve con, con este tipo de gaussianas. Entonces estoy haciendo trampa. ¿Por qué en este caso? Estoy haciendo trampa porque estoy proponiendo una solución que de alguna manera yo conozco la forma o la simetría del problema. ¿Se vale hacerlo? Claro que sí. ¿Qué es lo que te vas a ahorrar? Te vas a ahorrar mucho trabajo. Si yo no pongo una gaussiana y pongo un término, no sé, cuadrático, lo más seguro es que te dé aquí un término muy alto. Entonces, obviamente, la función que tú estás trabajando no es correcta. ¿Sale? Entonces, aquí viene el otro grado de dificultad, que tienes que saber tu mecánica cuántica para poder trabajar. Entonces, fíjense, fíjense, para diferentes valores de alfa, tenemos esto, ¿sí? Yo les había dicho que para alfa punto 1, punto 3, punto 6, punto 1, la función continua, si ven la línea continua, es la función real. Entonces, las funciones o las líneas punteadas me representan los valores que yo obtengo de mi modelo. Escuchen el tono de voz, porque me refiero a la tarea que ustedes entregaron. ¿A qué me refiero? Que no saben hacer una gráfica ni comparar. La función continua es el modelo teórico o mi resultado experimental o algo que yo quiero, con lo que yo estoy partiendo. Y las líneas punteadas es mi resultado de aproximación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí? Para valores diferentes, para cuando vale alfa 1, está muy sobreestimado este valor. Conforme lo voy bajando, obtengo esto. Pero ¿qué es lo que me importa? Yo quiero un valor, por más que le dé valores de alfa, ningún valor se le va a acercar al real. Obviamente ninguno, porque es una aproximación. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Nosotros supongamos que esta parte de la función de onda donde está R, imagínense que la función de onda, esta colita va a tener, son los que hacen los enlaces químicos, es decir, los electrones de valencia. Y los de este lado, hacia la izquierda, de donde dice R hasta el 0, van a ser lo que van a representar con los del core. Bueno, ¿qué similitud tienes tú con los pseudopotenciales? Que eso después lo vamos a ver en otra clase más adelante, regresando de vacaciones, supongo yo. Que un pseudopotencial, pues haces las energías de corte. Tú ajustas este parámetro. Entonces, la importancia de tener un buen pseudopotencial o una función de onda es que se pegue muy bien a los electrones de valencia.
Aparentemente el que se le está pegando bien es para un valor de 0.3. Entonces, ¿qué valor tengo? Bueno, aquí viene tu física, tu química básica. Tu química y tu química básica. ¿Qué implicación tienen los electrones del core? ¿Qué implicación tiene o qué juego hacen los electrones de valencia? Si yo tengo claro eso, hago mi optimización. Traducido en la parte numérica, voy a hacer mi optimización. Por eso hacer optimización numérica no es meter números. Les repito, cualquiera hace números y cualquiera hace una convergencia de lo que todos ustedes están haciendo. Aquí el grado de dificultad es entender la parte física. Ahora, entonces, el primer paso o el primer modelo teórico para saber qué modelos aproximar a la teoría funcional de la densidad, o antes que naciera la teoría funcional de la densidad, uno de los primeros fue el principio variacional. Obviamente, este principio variacional tiene una cota, tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, no funciona para átomos para sistemas más grandes, por ejemplo, para los metales. Puede funcionar el método variacional, por ejemplo, si sus moléculas tienen de una forma gaussiana, ¿sí? Por ejemplo, o sistemas muy pequeños. Pero si ya tienes sistemas que compiten los orbitales D o los orbitales F, un principio variacional puede ser una buena aproximación para saber para dónde vas. Es más, tú puedes proponer una solución en términos de función de onda. Pero un principio variacional es un buen ejercicio, pero nunca te va a dar un buen resultado. Ahora, ¿qué es lo que se grafica después? Ustedes saben en su mecánica cuántica que es importante graficar el radio versus el radio al cuadrado por la función de onda al cuadrado, que es su densidad de probabilidad. Entonces, yo grafico esto, miren, fíjense que la línea punteada es la parte real, es la parte exacta, y nosotros vemos que la distribución radial o de la función de onda que proponemos como solución se va ajustando. Ojo, no confundir esto como si fueran planquianas, como si fuera el modelo de Wien o la de Stefan Boltzmann, que es la reacción de cuerpo negro. No confundan eso. Pero nosotros lo que estamos viendo acá es el radio al cuadrado con la función de onda al cuadrado, que es la densidad de onda, la densidad de probabilidad, versus el radio. Si se dan cuenta, cuando alfa vale 1, ese parámetro está muy sobreestimado. Fíjense, está sobre casi el doble del valor. Conforme yo lo voy bajando, va disminuyendo la amplitud de ese término. Pero fíjense, el que se le va pegando al modelo real es el de punto 3. Fíjense. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué el punto 3 no aparece acá? Obviamente, porque acuérdense que es una aproximación. Entonces, podemos decir cuál sería el modelo o el parámetro más óptimo usando el átomo de hidrógeno con ese modelo de función de onda que nosotros propusimos, es cuando un parámetro tiene 0.3. ¿Y cómo lo vemos? Pues graficando, ¿no? Entonces, incluso lo pueden hacer como si fuera un ejercicio de métodos numéricos, nada, de cálculo integral, mejor dicho. Ustedes saben que pueden calcular el área bajo la curva. ¿Quién tiene el área más próxima? Nosotros calcularíamos el área bajo la curva de esta cosa y calcular quién tiene el área más aproximada. Yo creo que tiene mayor área aproximada y la de punto 3. De hecho, no, yo creo, se le ve el perfil, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros, ¿hasta aquí dudas? ¿Sí entienden cuál es el concepto del principio variacional? Básicamente solo quedar muy cerca de los resultados. Y a veces no. Yo tenía una duda de ¿para qué llegar a la energía mínima del estado base? No, hombre. ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? David, es que eso lo había mencionado en la tarea pasada. ¿Qué? Me había preguntado sobre eso, de por qué se llegaba al estado base, pero pues dije que por el equilibrio, pero no me queda tan claro. No entendí ni lo que me está preguntando. A ver, replantéame la pregunta. Dice, no sé qué hice ayer, no me recuerdo ni la clase pasada. Lo que le pregunté a usted. Sobre de que se varía para llegar a un mínimo para obtener el estado base.
pero ser al estado base. sí, para asemejarse. Y entonces, ¿por qué? Me preguntó por qué hacerlo en el estado base. Yo le dije que porque esa era la condición de equilibrio. ¿Equilibrio de quién? Bueno, sí, justo esa era mi duda, porque empecé a hablar de termodinámica, pero no, ahí me perdí. Pues esa es la clase 5 de mecánica cuántica, compañero. Ahí en mecánica cuántica te explican por qué es importante obtener el estado base. ¿Alguien tiene la respuesta? La pregunta del compañero es ¿por qué el estado base? ¿O por qué no el que sigue el siguiente nivel energético? ¿Qué les contaron en su mecánica cuántica? Bueno, pues tengo entendido que existe, creo que es el principio de mínima energía, y Nombre. entonces los estados siempre van a tender a... ¿Sí me escuchan? Fernando. Antes de hablar, nombre, porque anoto las participaciones. Va, Fernando, venga. Ok, perdón. Sí, te escucho. Entonces creo que por el principio de mínima energía los estados siempre van a tender a tener la menor energía posible para estar como estables, pues donde más se sienten, por así decirlo, cómodos, y por eso es importante pues calcular el estado base, porque es donde van a tratar de irse pues las partículas, ¿no? En este caso pues los electrones. A ver, ¿quién es Fernando? Porque no lo ubico. Fernando, ¿quién es Fernando? Alza la mano. Ábalos. ¿Yo? Ya la vi. Sí. Te voy a regresar la pregunta. Explíqueme en qué consiste el efecto fotoeléctrico. Y así le va a quedar claro. ¿David? ¿Quién es David? David Fuentes Molina. Y así le va a quedar muy claro lo que es el efecto, lo que es la mínima energía, o que el estado base. Si no sabemos ni siquiera qué es el efecto fotoeléctrico. A ver, si no sabemos qué es la mínima energía, ya más no puedo hacer. A ver, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues tengo entendido que si tenemos a un metal y le radiamos, empezar a emitir fotoelectrones, pero esto solamente si llegamos hasta cierta energía del rayo. Podemos aumentar la intensidad, pero eso no va a causar que se eleven, sino tenemos que aumentar la energía del rayo para que los electrones salgan del metal. Fotoelectrones. ¿Qué es un fotoelectrón? Adrián Nieto. Soy Karina. Ay, perdón. Sí, Karina, ¿qué pasó? Pues que se puede definir como una emisión de energía electromagnética con pues intensidad alta en un periodo de tiempo corto. Bueno. ¿Y cuál es la importancia de saber el efecto fotoeléctrico? ¿Qué evidenció ese efecto fotoeléctrico? Que está cuantizada la energía en los átomos. Sí, no. Porque antes no la veíamos, o sea, porque sí se veía. Sí. A ver, alguien, bueno, igual estoy dando más vueltas. Yo quería ser más didáctico, pero bueno, no quiero desperdiciar más su valioso tiempo de ustedes. Por favor, ¿alguien sabe por qué se trabaja con la mínima energía o por qué es la del estado base? Si alguien lo sabe, dígalo, por favor. Bueno, yo había leído algo respecto al yo? Perdón, Isaí. Yo había leído respecto a que ese estado base es necesario y se tiene que trabajar con él
porque aquí no hay ninguna fuerza externa que afecte la red cristalina de nuestro material. No hay otra fuerza, no hay más atracciones, no hay más interacciones. Se tiene que trabajar con ese estado base, yo que sepa, para que poder tener una continuidad de nuestra cristalinidad, en nuestra estructura cristalina. Y por eso es que se trabajaba con eso, para evitar otras fuerzas. Bueno, eso leí. Ok, Isaí, pero ¿a poco biomecánica cuántica y viendo cristales? No. El estado base, pues lo vimos también en el estado basal, el electrón y todo eso. Pero quiero pensar que es justamente por esta situación. Ok. Bueno, Imagínense, realmente... hagan el ejercicio, agarren su libreta y escriban dos líneas y pongan un átomo en el estado base, que es el de abajo, y el otro, un átomo que se llama energía 1, nivel 1. Es más, no le pongan nada en el 0, Pongan 1, 2, 3, 4 líneas y en el 3, en la línea 3, ponen el átomo. ¿Hacia dónde va el átomo? La partícula, perdón. Era retórica, no necesitaban que dibujar nada, eso lo tienen que saber conceptualmente. Pero bueno, está bien. Yo, André. ¿Qué André? ¿Qué pasó? Bueno, el principio de la mínima energía tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? De la dirección hacia la que fluye la energía. Y supongo que estudiamos el estado base, porque en este no se va a tener como algún cambio, nada más si se le agrega más energía y van a haber estados excitados. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? Establece la entropía, no la sé específicamente, solo sé como el concepto de que es el flujo de la energía, de que un cuerpo, por ejemplo, que está frío, no le va a dar energía a un cuerpo que está caliente. ¿Y cómo relacionamos eso con la mecánica cuántica? Bueno, te la replanteo. Dime las tres formas que se escriben o que se enuncian en la segunda ley de la termodinámica. La verdad las desconozco, solo sé que tiene que ver con la entropía. Bueno, les dejaría más tareas de termo, pero pues no es el curso de termodinámica. Ahí, a ver si cuando tengan tiempo repasen los postulados de Lord Kelvin, Clausius, obviamente, y Planck. Cuando puedan. Y luego no entiendo la relación, André. Pero bueno, compañero David Fuentes. Rubén. ¿Qué pasó, Rubén? Bueno, creo que lo está tratando de relacionar con la entropía, de que en la segunda ley de la termodinámica dicen que la entropía nunca podría disminuir en un sistema, siempre va a aumentar, tal vez por eso es que lo están relacionando. Rubén, con la pena, déjeme decirle, admiro mucho su... De hecho, creo que usted es de los pocos que participa, pero yo lo invitaría a que revise sus conceptos. No, o sea que la entropía no puede disminuir. Bueno, a nivel global, pero sí en una... No, escúchame. A nivel global, o sea, ya entendí a lo que se refería. Sí, se podría en un estado, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, se me fue la palabra, disculpe. A ver, te voy a hacer un contraejemplo. Apaga tu micrófono también. Ok, gracias. O sea que nunca vieron el estado fase del agua. Hielo, líquido y gas. O sea que si yo agarro un vaso con agua, lo meto al congelador, ¿qué le va a pasar? Se congela. Se congela en hielos. Si lo veo microscópicamente, las partículas de agua
con la del gas, ¿quién tiene mayor liberado de libertad? La del gas, obviamente. Y las del agua van a estar más ligadas. ¿Quién tiene mayor entropía? Obviamente, la del gas. ¿Y quién tiene menor entropía? La del sólido. Y el ejemplo que te puse es que sí se puede disminuir la entropía de un sistema. Termodinámica básica. Sí, fue por eso que dije que ya había entendido a dónde quería ir. Me acordé de hecho un sistema similar que había leído con partículas plásticas que se empezaban a ordenarse a la larga. Bueno, creo que basta con que sepan lo básico de sus cursos, ¿no? Ya no se metan más en complicaciones. Bueno, David Fuentes, veo que tiene muchas lagunas de su física 1 conceptual. Creo que mecánica, la pregunta que usted hace sí es de mecánica cuántica, pero yo veo que su deficiencia es en mecánica clásica o física 1 y por ende el principio de conservación de energía, ¿no? Y le invito a que reflexione en el experimento o el efecto fotoeléctrico, porque ahí va a entender bien qué implica el estado base. De hecho es para todos. ¿Por qué no se ve, no agarro un metal y lo pongo en el techo de tu casa, en Querétaro, saca una cuchara de metal, sácalo a cuando está haciendo mucho calor y difícilmente vas a ver que salgan chispas de eso, ¿no? Pero si tú metes esa cuchara en un horno de microondas, obviamente van a salir chispas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿qué implica el estado base de las partículas? ¿Ok? Física básica. Pero lo único que te puedo decir que todas las aproximaciones que queremos hacer, compañero, es respecto al estado base. Entonces, y doctor, perdón, soy Karina y sí. bueno, no también tendrá relación con que estamos en el estado base porque tienen energía, tienen una entropía nula y eso ayuda a predecir más fenómenos, que no tenga tantas variables externas. ¿Qué es la entropía? A ver, dos preguntas para usted. ¿Qué es la entropía nula? Y dos, ¿cuáles son las variables naturales de la entropía? ¿Se me fue el internet? ¿Siguen ahí? Sí. No sé si se escuchó la pregunta, pero sí. ¿Qué es la entropía? Pues es como un grado de desorden, ¿no? Que puede decirnos el caos en un sistema. Pero no entiendo por qué quieres relacionar el estado de mínima energía con entropía, Bueno, en fin. Siempre, bueno, déjenlo así. Hay que llegar al estado de mínima energía. Ya, con eso, ya olvida. ¿Sí? A lo que sigue. ¿Ok? Les invito a esos temas, compañeros, son temas básicos de física 1 y física y mecánica cuántica conceptual básica. Entonces, lo nuevo lo vamos a ver acá. Bueno, entonces una de las aproximaciones, ¿para qué me sirve este modelo de ¿cómo se llama? El modelo, ¿a qué voy? La ecuación de Schrödinger resuelve todos los problemas, es una ecuación universal, es decir, que resuelve o describe todo el estado, toda la física de un estado de una partícula, ¿sí? Te describe todo de un sistema. ¿Cuál es el problema? Que analíticamente la única que se puede resolver de manera exacta es el átomo de hidrógeno. Cuando tú tienes más de 2 o 3, 4, que fueron los siguientes problemas que se empezaron a atacar, a abordar, ya no se puede resolver de manera exacta que no sea el átomo de hidrógeno. Es más, ni siquiera el hidrógeno ionizado. Cuando ya te empiezas a mover sobre la tabla periódica, el problema se le llama el problema de muchos cuerpos. Entonces, muchos métodos existieron para poder resolver este problema. Y una es métodos variacionales. Ojo, el método variacional no fue para resolver este tipo de problemas.
sino simplemente estos métodos nacieron para resolver muchos problemas de la mecánica cuántica, ¿sale? Entonces, la primera es principio vibracional y el otro es teoría perturbativa. No vamos a entrar en detalle en lo que es la teoría perturbativa, pero a grandes rasgos es que yo propongo el hamiltoniano real más otro hamiltoniano multiplicado por otro parámetro que se le llama un multiplicador de Lagrange, que esto seguro que no lo vieron, ¿sí? Yo creo que no lo vieron. Esto se ve en un curso de mecánica clásica para física. Profesor, ¿Qué? ¿está proyectando? Es que no veo nada. No estoy hablando. No te preocupes. Ahorita pongo el proyector. Ok. No te preocupes. Sí, gracias. Yo lo que les quiero decir que, a ver, la ecuación de Schrödinger es una ecuación universal. Me describe todas las propiedades del sistema. Del estado base. Y encuentra toda la solución del estado base hasta todos los números cuánticos. De hecho, tienen que saber por qué se le llaman estos números cuánticos principales. Bueno, existe una ecuación de Schrödinger que es dependiente del tiempo, ¿sí? Que en lugar de E por phi es menos IH barra por la parcial de phi respecto al tiempo, que es una ecuación diferencial de segundo orden, ya no homogénea. ¿Ok? Bueno, esa no la resolví. A lo que voy es que cuando ya son los sistemas más grandes, otros sistemas más complejos, incluso un oscilador armónico para irse a tercer orden, los sistemas se complican. Entonces, en mecánica cuántica empezó a existir, empezó a inventarse métodos de aproximación, y el primero es el método variacional. Ahora, el segundo es el método de perturbación. ¿Qué significa? Perturbar significa perturbar el sistema. ¿Y cómo perturba el sistema? Lo perturba usando un parámetro en el hamiltoniano. Ese parámetro se llama parámetros de multiplicadores de Lagrange. Les digo, eso no lo deben de haber sabido, no lo conocen, no lo vieron en un curso, supongo, pero nada más se los menciono. El formalismo viene a través de la mecánica clásica. Si quieren revisar libros algún día, no ahorita, del Goldstein o del Marion o de pero José que se llama José Valdés, creo que se llama José Valdés, si tienen dudas. Pero bueno, cualquier libro básico de mecánica clásica newtoniana viene multiplicadores de Lagrange. Ahora, ese modelo variacional es el hamiltoniano sin perturbar más otro término multiplicado por un parámetro muy pequeñito. Y lo que se hace es lo mismo. Se desarrolla, se propone una solución, se encuentra una energía cercana o que me va a dar cercana del estado base. Nunca va a ser menor que el estado base. Ni igual quizá, pero nunca menor. Hay una cota. Ahora, aquí el punto es encontrar los valores de ese multiplicador de Lagrange. Y esos cálculos se les llama autoconsistentes, que implica que yo cuando hago un cálculo de ese multiplicador de Lagrange, si ese multiplicador de Lagrange, ese parámetro vale 1.2 y me da un valor de energía muy alto, lo sustituyo en el valor en la ecuación del hamiltoniano original, vuelvo a resolver todo el proceso y voy disminuyendo ese parámetro, ese multiplicador de Lagrange, hasta que ya no cambie la energía. Es algo similar de lo que hace los códigos de primeros principios cuando hacen optimización geométrica. Es decir, cuando no cambia la energía. Se llama cálculos no autoconsistentes o cálculos autoconsistentes. SCF. ¿Sí? Pero bueno, entonces ese es el background que deben de tener para empezar a entender lo que están haciendo con la parte numérica de cálculos de cuántum expreso. Ahora, hasta ahí termino en la parte que hay más modelos, sí. Hay métodos perturbativos dependientes del tiempo, hay principio variacional, etcétera, etcétera. De hecho, los dos bases, tanto principio variacional, el método variacional y el método perturbativo, la base es de mecánica clásica, o que querían asemejar que estos modelos representara la mecánica clásica, pero se dieron cuenta que podríamos usar algunos métodos matemáticos de la mecánica clásica. En la mecánica clásica me refiero a formalismo de Hamilton, Jacobi,
y de Euler-Lagrange, ¿sí? Que es el formalismo ya de la mecánica newtoniana, ¿vale? No entro más en detalles, pero bueno, por eso ahí sale el Hamilton. Ahora, existen más modelos, pero ese preámbulo me va a ayudar para entender cómo puedo resolver sistemas de muchos cuerpos. Bueno, ahora, otro de los ingredientes más importantes es el hamiltoniano. ¿Qué pasa con el hamiltoniano? Ahora sí voy a presentar algo, ¿vale? Ok, aquí está. Ay, perdón. Ahí está. Igual siguen siendo las notas del doctor de la Peña Cima, de Puebla, ¿sí? Doy referencia. Uno de los modelos principales, el ingrediente de todo esto es qué onda o qué rollo con el hamiltoniano. Vamos a ver lo primero que es la ecuación de Schrödinger y la aproximación de Bohr-Oppenheimer, que por ahí ya lo leyeron o no lo han leído, ¿no? Bueno, la ecuación de Schrödinger, pues ya saben, es la trivial en el sentido que ya la conocen, no es que sea trivial, pues, sino ya al menos la han conocido, ¿no? Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Aquí está contenido lo que es el laplaciano que contiene la energía cinética, ¿ok? Bueno, el hamiltoniano tiene las propiedades de la energía cinética y la energía potencial de todo el sistema. Es decir, yo debo de conocer el hamiltoniano. Si no conozco el hamiltoniano, no puedo encontrar los eigenvalores. Pero esta ecuación universal me dice, si yo conozco el hamiltoniano, voy a encontrar este eigenvalor. ¿Ok? Otra cosa que tienes que considerar. Estamos en el límite no relativista. Cuando yo quiero reescribir la ecuación de Schrödinger relativista, esto ya se convierte en lo que se llama la ecuación de Dirac. Cosa que no vamos a ver, pero que sí está implementado en los códigos de primeros principios, que es cuando tenemos sistemas altamente correlacionados, ¿sí? O cuando ya juega el spin un papel más importante, porque siempre juega el spin un papel más importante, pero cuando queremos encontrar propiedades electrónicas más avanzadas, las propiedades relativistas juegan un papel importante, pero es reescribir esto y es la ecuación de Dirac. Bueno, ahora, esta es la parte de la ecuación de Schrödinger. Nosotros sabemos que en un sistema de muchos cuerpos, estamos en la antesala de DFT, ¿vale? Nosotros sabemos que un sistema de muchos cuerpos que se llama N átomos, ya saben el modelo de Bohr, que está el núcleo con los electrones girando. El átomo de hidrógeno tiene su núcleo y un electrón girando, que es el más simple, por eso su simetría es radial, por lo tanto su simetría es esférica, ¿ok? Y por eso es exacta, porque hay un electrón que no está interactuando. El electrón va a estar interactuando con el núcleo, pero ¿qué energía cinética tenemos? La energía cinética, visualicen el átomo de hidrógeno. Está el núcleo y está el electrón girando. Bueno, el electrón, si hay movimiento, hay energía cinética. ¿Qué otra energía cinética tengo? En principio no hay nada que no me pueda decir que no tenga energía cinética los núcleos. En principio sí, ¿vale? Imagínense que tenemos energía cinética de los núcleos y energía cinética del electrón. Ya tenemos dos términos de la energía cinética. Ahora, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Pues, ¿cuál es el potencial? Un potencial colombiano, en este caso, el electrón con el núcleo. Ahí está. El tercer término va a ser la energía potencial. Pero si toma como punto de referencia de alguna manera el núcleo, pues su energía cinética solo va a tener dos términos. La energía cinética del electrón más la energía potencial. ¿Ok? Bueno, ahí está, sencillo. Pero imagínense si tú te vas a un sistema que tiene 3 electrones, 3 orbitales. Entonces vamos a hablar que tenemos un sistema que tenemos m núcleos y cada núcleo va a tener, respecto a un sistema de una posición, una referencia, va a tener RK mayúscula, va a tener una carga Z y la masa, su carga y su masa. Un momento P mayúscula, que es la energía cinética. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo puedo considerar dos tipos de partículas en general. ¿Cuáles? Los núcleos y los electrones. ¿Sí? En el caso de los electrones le vamos a llamar con las letras minúsculas
R con su posición, la masa del electrón y el momento minúscula, ¿no? Que esto es la energía cinética. Ahora, si yo escribo la energía total del sistema, que es traducido al hamiltoniano, yo tengo que es la energía cinética de los núcleos más la energía cinética de todos los electrones. Entonces mi energía cinética la puedo dividir en dos términos: energía cinética de los núcleos más energía cinética de los electrones. Ahí está, la suma de 1 hasta m. ¿Cuántas m? Pues no sé, m núcleos que tengas. ¿Cuántos electrones? N electrones. Ojo, el caso trivial va a ser cuando tengo el átomo de hidrógeno, que ya eso ya sabemos que se puede resolver de manera exacta. Ahora, la energía potencial. Consideramos un sistema que tiene núcleos y electrones. Entonces el potencial va a tener la energía potencial núcleo con núcleo, electrón con otro electrón y las del núcleo con el electrón. Entonces, entonces toda la expresión de la energía potencial se escribe, si se dan cuenta, de manera coulombiana. La diferencia, entonces vector, esto lo saben estas tres ecuaciones son triviales porque de alguna manera ya lo saben, es su electromagnetismo, que es física 3 en su carrera, ¿no? Bueno, pero no está de más que en este caso es el producto de las cargas, ¿sí? El número atómico, E al cuadrado, la distancia entre ellos, la diferencia, pues obviamente la distancia que están interactuando, entre las constantes de electromagnetismo, que es 1,4pi, entre la permitividad del vacío, ¿sí? Y fíjense, en el caso del electrón, el electrón no va a la Z, porque bueno, acuérdense que es el caso coulombico, ¿no? Pero todas tienen la misma parte coulombica. En el caso electrón-núcleo, va multiplicado por el núcleo, el número atómico del núcleo, por la del otro electrón. Si se dan cuenta, es la posición del núcleo con la posición del electrón, ¿sí? Bueno, aquí en el caso 1 y en el caso 2, ¿sí? Va multiplicado por un medio. ¿Por qué? Ese un medio es porque evito doble conteo, ¿sí? Es decir, si yo tengo 3 núcleos de un sistema, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, voy a ver la suma de interacción del núcleo 1 con el núcleo 2, pero se va a repetir, no quiero que se repita el núcleo 2 con el núcleo 1, por lo tanto, pues supongo el término medio, ¿sí? Es para evitar doble conteo, ¿vale? Bueno, esto se refiere a que la energía total del sistema, eso ya lo saben, es energía cinética más su energía potencial. Su energía cinética siempre va a tener, esto es general, ¿por qué? Para los sistemas de muchos cuerpos, de más de 2 electrones, 2 núcleos, ¿sí? Voy a tener siempre 2 términos de la energía cinética, que es energía cinética de los núcleos y energía cinética de los electrones. Más la energía potencial, que van a ser 3 términos. La energía potencial de la interacción núcleos-núcleos, electrones entre ellos y electrón-núcleo. Entonces, mi hamiltoniano real siempre va a estar constituido por 1, 2, 3, 4, 5 términos. Obviamente, la suma va de tantos núcleos y tantos electrones yo tengo. Entonces, en pocas palabras, son 5 términos. 2 de la energía cinética y 2 de la energía potencial. Esto es universal también. Entonces, si se dan cuenta, las ecuaciones diferenciales se complican más para el sistema. ¿Ok? Bueno, esto es la simplificación de la diapositiva anterior. Bueno, aquí se sustituye b cuadrada, bla, bla, bla. En pocas palabras, el hamiltoniano yo lo puedo también expresar total como 5 términos. El hamiltoniano de los núcleos, el hamiltoniano electrónico, el hamiltoniano núcleo-núcleo, el hamiltoniano electrón-electrón, más el término del hamiltoniano núcleo-electrón. ¿Sale? Bueno, la pregunta, fíjense, quédense con esta expresión, con esta, de energía total. Imagínense resolver las ecuaciones diferenciales. 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial? Bueno, el primer paso es resolverlo haciendo una aproximación que se llama la aproximación de Born-Oppenheimer. Ojo, estamos hablando de un sistema que es independiente del tiempo. Si el hamiltoniano lo sustituyo acá, si se dan cuenta,
tiene la parte nuclear, electrónica, cinética, tanto del núcleo, electrón, potencial núcleo, electrón y núcleo-electrón. Aquí está la parte correspondiente, la función de onda. La X mayúscula significa que es la parte de la parte nuclear, y la X minúscula va a tener la parte electrónica, ¿sí? Entonces, si yo considero que mi hamiltoniano va a tener los términos nucleares y electrónicos, entonces mi función de onda va a considerar también la parte nuclear y la parte electrónica, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger general. Bueno, entonces la primera, bueno, fíjense, aquí ya lo resuelve. Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo expresar la primera parte para la coordenada de los núcleos y la segunda parte va a corresponder, esta es la primera parte para los núcleos, lo puedo simplificar, y la segunda parte para los electrones y su interacción. Aquí viene una simplificación que es maravillosa, porque es la antesala de lo que sigue, ¿no? De que, bueno, esta es la base primitiva de DPT, ¿sale? Nosotros sabemos que tenemos 5 términos generales para mi hamiltoniano, que describe todo el sistema. Si tengo un sistema, tengo sistemas que están núcleos con sus electrones, ¿sí? Imagínense, tengo un sistema A que tiene núcleo con sus electrones, y un sistema B que tiene sus núcleos con los electrones, y empiezan a interactuar. ¿Eso cómo se le llama? Molécula. Un átomo A, un átomo B, pero ese átomo A tiene sus núcleos y sus electrones, y el sistema B tiene ese átomo B, tiene sus núcleos, que lo voy a etiquetar con la letra B, con sus electrones. Y si los junto, hacen una interacción, voy a formar una molécula o una reacción. ¿Está claro? A ese sistema. Ahora, entonces tengo 5 términos de mi energía general. Las dos cinéticas, dos potenciales, una nuclear y una electrónica, y la otra núcleo electrónico. Bueno, como no se puede resolver todo, ¿por qué? Porque los grados de libertad y las ecuaciones diferenciales se van a hacer casi, no infinitas. El problema es que no puedes resolverlos porque van a ser acopladas. Y además, no hay computadora que alcance a resolver. Se han hecho estudios que no hay computadoras en el mundo que pueda resolver un problema con todos sus hamiltonianos y con todas sus funciones. ¿A qué voy? Si yo tengo dos sistemas, una que tiene átomo A y el otro átomo B, empiezan a interaccionar, o tengo mi sistema y quiero resolver de manera exacta a ese sistema, no hay cómputo en el mundo que pueda resolver de manera exacta, porque tengo que resolver los equivalores para sus funciones de onda independientemente. Ahora imagínense que mi función de onda contiene información nuclear e información electrónica. En el caso del átomo de hidrógeno es muy simple, porque en el modelo del átomo de hidrógeno es una esfera, y por eso eso se resuelve, es un sistema de ecuaciones diferenciales, es una ecuación diferencial de segundo orden, en el cual puedo despejar o separar la parte radial con la parte angular. Bueno, entonces la solución del átomo de hidrógeno es la parte radial y la parte angular. Y la parte angular me da los polinomios de Legendre. Y así es como se resuelve y encuentro sus valores. Pero ¿por qué se puede resolver? Porque la solución de la ecuación del átomo de hidrógeno es una parte que se hace la parte radial por la parte angular. Entonces estamos hablando que son independientes. La relación radial con la parte angular es independiente. Ojo con eso. En el caso ya de muchos cuerpos, no puedo hacer eso, porque va a haber una relación electrón-núcleo. Entonces, no conozco realmente una solución en el cual yo puedo hacer separación de variables. Traducción. Ustedes aprendieron en ecuaciones diferenciales que las formas o una ecuación diferencial más sencillas es usando separación de variables. Sí, qué sencillo. Pero ¿qué pasa si las ecuaciones diferenciales están acopladas? Bueno, aquí está uno de los ejemplos y que se puede ver o se estudian de manera real. Ahora voy. En la aproximación de Bohr-Oppenheimer es importante. El orden de magnitud de la masa del protón, el núcleo de los átomos, están constituidos por los protones. Ahora, y tenemos masa de protones y masa de electrones.
¿quién tiene mayor masa? ¿Protones o electrones? Díganme. Los protones. Muy bien. Deberíamos más en el núcleo. ¿Quién habló? ¿Yo? ¿Mariana? Ok. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué dijiste de los núcleos? Que los núcleos es donde se encuentra la mayor parte de la masa. Porque, bueno, tienen los protones. Exacto. Y Mi los pregunta fue, ajá, nada más dime, ¿quién tiene mayor masa? ¿Un protón o un electrón? protones. Ahí está, ya con eso. Ya ni siquiera... Imagínate ahora un átomo con un núcleo con muchos protones. Ya ni te imaginas. Un protón con un electrón. ¿Quién tiene mayor masa? Pues el protón tiene del orden a la menos 30, a la menos 27. Y la del electrón tiene del orden a la menos 31 kilogramos, ¿no? Entonces, en la aproximación de Bohr-Oppenheimer dice, leamos textual, los electrones se mueven mucho más rápido que los núcleos, de tal manera que para un set dado de posiciones de los núcleos, los electrones ajustan sus posiciones inmediatamente a este set antes de que los núcleos se mueven y adopten otra configuración. ¿Alguien entiende esto? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Esto se llama aproximación por Oppenheimer. Entiendo que es como si, yo Isaí, entiendo es como si tuviéramos nuestro set, nuestra referencia, nuestro cálculo y que uno de estas posiciones va a estar totalmente fija y a la hora, en vez de moverse como si fuera todo un sistema variable, va a quedar nuestro punto de referencia, pero todo lo demás va a seguir moviéndose, pero adaptándose a ese punto de referencia, aunque haya cambiado. ¿Me explico? Más o menos ahí, pero ¿por qué hablé de la masa de los electrones y de los protones? Bueno, en realidad lo que pasa es que, como la frase dice, fíjense, la respuesta está en el primer renglón. Los electrones se mueven mucho más rápido que los núcleos. ¿Y por qué? Porque los núcleos están los protones. ¿Por qué? Porque los electrones tienen menor masa que los núcleos. Así es que de tal manera que cuando se estén las posiciones entre comillas, porque sabemos que en mecánica cuántica no podemos hablar de posiciones, ¿no? En el conjunto de un sistema, los núcleos, si se están, no sé, en su dinámica, si hablando correctamente, cuando están interaccionando con otro sistema, se van a ajustar sus posiciones, ojo, entre comillas, porque sabemos que no hablamos de eso, se ajustan, o sea, cuando se empiezan en su dinámica interna, quieres estudiar algo, no puedes estudiar lo otro, no confundir con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Conclusión, la importancia de la masa, la diferencia de la masa de los protones y los electrones es que el término, la masa de los protones es mucho más grande en consecuencia o en comparación de la masa de los electrones. ¿Y eso qué implicación tiene con mi hamiltoniano? Pues mi energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética de los núcleos del sistema prácticamente van a ser despreciados respecto a los electrones por su movilidad de la energía cinética. Eso se llama la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Entonces, en lugar de tener, esto me interesa, aquí está, entonces, la aproximación de Bohr-Oppenheimer, lo que me quiere decir, y con esta parte termino, una de la primera parte de la aproximación de Bohr-Oppenheimer, es que la importancia de que los electrones tengan menor masa, el término de la energía cinética del sistema, de los núcleos, eso va a tender a cero, o se desprecia. Imagínense, es como comparar, imagínense, en una autopista tienes un elefante y tienes al lado un láser que vas a bombardear un fotón. ¿Quién va a llegar más rápido a 10 metros? Láser, ni siquiera va a haber comparación. No, el láser no, la partícula que va a excitar al fotón, ¿no? El láser lo aviento, ¿no? Entonces agarran un láser de su laboratorio y avientan a ver qué le dice
el investigador responsable del láser, ¿no? Pero obviamente el láser, a través del bombeo atómico, por niveles energéticos, bombea, hay un incremento de la tasa de población, una inversión de población de átomos, que eso lo estudió Einstein, una regla de selección, y bueno, empieza a bombardear y empieza a salir los electrones. Lo interesante de un láser es que tiene una coherencia muy alta, ¿no? Bueno, en pocas palabras, un fotón se va a mover más rápido que un elefante. Ahora imagínense que el elefante son los núcleos. Los fotones, bueno, olvídense los fotones. Un elefante con un Ferrari, ya no vayamos con algo tangible. Una competencia en línea recta, 100 metros. Órale, ¿quién va a llegar más rápido? ¿El Ferrari o el elefante? Pues el Ferrari, obviamente con gasolina y hay un conductor. Bueno, imagínense que los núcleos son los Ferraris, los electrones son los Ferraris y el núcleo son los elefantes. Entonces, la aproximación se hace porque, para fines prácticos, al hacer todos los cálculos que yo quiero hacer, es decir, quiero encontrar o resolver las ecuaciones diferenciales, para fines prácticos, de alguna manera, de alguna manera, los que hacen los enlaces químicos son los electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, la aproximación de Bohr-Brejano me dice que el término de la energía cinética de los núcleos se desprecian respecto a la energía cinética de los electrones, porque la masa de los núcleos o de los protones es mucho más grande que los electrones. Y en esa aproximación simplifica la ecuación general, porque la ecuación general del hamiltoniano que tenemos tenía 5 términos. La energía cinética del núcleo, la energía cinética de los electrones, una energía potencial núcleo-núcleo, una energía potencial electrón-electrón y una energía potencial electrón-núcleo. Cuando me refiero a una energía potencial núcleo-núcleo, no significa que sea uno, sino es la suma entre ellos, los núcleos. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, entonces de esos 5 términos generales, ese hamiltoniano que tiene 5 términos es general, pero con la aproximación de Bohr-Oppenheimer, de esos 5 términos se me va un término, que es la energía cinética de los núcleos. Ojo, con esa aproximación ya no resuelvo 4 términos de mi hamiltoniano. Voy a tener, 5, sino voy a tener 4. Ojo, estamos hablando que esta es la primera parte de la aproximación de Bohr-Oppenheimer. En la siguiente clase vamos a ver la siguiente parte. ¿Hacia dónde vamos? Que de los 5 términos del hamiltoniano nos va a quedar solo 3 términos. Y con esos 3 términos se trabaja con ciertas aproximaciones. Y esas aproximaciones viene principio variacional, principio perturbativo, luego viene determinantes de Slater, métodos Hartree-Fock, métodos perturbativos Hartree-Fock, y luego viene teoría funcional de la reacción. ¿Ok? Vamos a ver que esto es lo que hace. Bueno, entonces es importante mencionar la aproximación de Bohr-Oppenheimer porque es fundamental para lo que estamos haciendo. ¿Vale? 3 minutos para las preguntas. Nombre y pregunta. Iván. Uh-huh. Sobre el principio variacional en las gráficas que nos mostró, usaban los mismos valores de alfa en ambas. ¿Siempre se usan esos valores de alfa? ¿Otra vez cómo? Nos mostró 2 gráficas cuando nos dijo del principio variacional y estaban ciertos valores de alfa. ¿Estos valores de alfa son los que siempre se usan o se puede usar cualquier valor? Ese es un ejemplo. Esa alfa, a ver, en el principio variacional se propone la solución. Si tú no conoces la solución, invéntatela. Esa solución tenía alfa. A ver, ¿ya tuvo la inquietud de ustedes de agarrar el libro de mecánica cuántica y ver qué es el principio variacional? No. Muy bien. O sea, investigué, pero no encontré. Bueno, o sea, en internet. No se me ocurrió ir a un libro. Bueno, los descargué. No los chequé, perdón. Imagínense cómo Max Planck, Einstein sin internet hicieron esto. Yo me pregunto. Imagínense que hubiera hecho, híjole, les debo la teoría de la relatividad porque no encontré Wikipedia. ¿No? Hubiera sido interesante. Pero bueno,
bueno, yo me imagino que eso es general. A ver, voy a repetir rápido esa parte. Y creo que le iba a mencionar, sabía que iba a quedar una laguna ahí. Ok, a ver, rápido, vamos a presentar. Ok, ¿ya ven la presentación? Ya. Sí. Ok. Ahí, perdón. Esta solución la propones o te la dan. ¿Sí? En un examen, si fuera un examen, yo te digo qué función te voy a dar. Por lo general siempre te lo van a dar. Lo único que vas a hacer es esto y luego calcular el mínimo. Este valor de alfa sale de resolver estas integrales y luego de hacer el mínimo. Igualar a 0, despejar alfa y te da un número. Este número lo sustituyes acá y te da el valor para esta energía y lo comparas respecto al exacto del sistema. Si te das cuenta, no te dio exacto. Entonces, fíjate, si ya te dio un valor más o menos 0.22, entonces lo que puedes hacer con este método es decir, mira, lo único que haría, dice, pues entonces hay un valor cercano que me da 0.283, ¿qué pasa si le pongo 0.291 o 0.3? Entonces la intuición sería, o le doy un valor de 0.3 o le doy un valor de hacia arriba o hacia abajo, 0.26 o 0.25. Entonces tú dirías, entonces o está por arriba o está por abajo de este valor, de este parámetro, de este parámetro perturbativo, ¿vale? Variacional. Entonces, si te das cuenta, el valor de 0.283 es como un punto de partida. Entonces dices, pues ¿qué pasa si vale 1? Empiezas. ¿Qué pasa que si le doy un valor de 0.1? Pero aquí está, el 0.3 es prácticamente el que tú encontraste con tu primer cálculo. Entonces, si te das cuenta, si te vas más para arriba, por más que te vayas, nunca le vas a pegar. Y si te vas para abajo, tampoco. ¿Sí? ¿Sí me explica? Sí. Ya. ¿Sabes? Esa es la limitante del principio variacional. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Si tú le das prácticamente la función de onda exacta, te va a dar casi el valor exacto. Pero bueno, eso es interesante, pero no siempre. Es decir, si tú tienes un oscilador armónico, pues usas soluciones tipo gaussianas, porque son osciladores armónicos. ¿Vale? Ese es un ejemplo relativo. Nos vemos el miércoles. Adiós. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias.